Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego que fue uno de los grandes triunfadores del último Essen y que nos llegaba de la mano de Arrakis, Warcraft. Un juego de Vladimir Suchý, en este caso con Ross Arnold. Un juego de 1 a 4 jugadores de 80 a 120 minutos de partida y a partir de unos 14 años de edad. Si queréis conocer este Warcraft, quedaros. En Warcraft los jugadores elegirán por turnos una de las 7 acciones que van aumentando de valor a medida que no son elegidas. Estas acciones se van a emplear para manipular los dados que representan la madera y vamos a dirigir nuestro taller, a cuidar nuestras herramientas, trabajar con simpáticos ayudantes para completar proyectos de construcción. Ese es el final del juego, ir completando proyectos de construcción. Se nos presenta un juego con bastante chicha. Antes de adelantaros mi opinión, vamos a ver componentes, ver preparación de la partida y ver cómo se juega. Y luego os cuento mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos Warcraft. Aquí tengo todo desplegado, lo que trae el juego prácticamente. Bueno, excepto esta bandeja que nosotros la utilizamos para organizar todo el setup y para que la puesta en mesa sea muy sencilla. Utilizamos a modo de truco esta bandeja en la que tenemos todo organizado y todos los componentes de cada jugador, que serían lo que ves, bueno, este disco, estos 3 cubitos y todo lo que ves aquí, lo metemos en bolsa zip individual por colores de cada jugador. Entonces, bueno, pues si va a jugar un jugador más, simplemente escoger la bolsa zip que tiene todo lo necesario para poder jugar y él tendría su setup prácticamente realizado. Y teniendo esta bandeja con todo, pues no tienes necesidad de sacar, de ir preparando en cuenquitos ni nada y aligera bastante el proceso de preparación de la partida. Los componentes del juego. Tenemos un tablero de puntuación, el rondel, estas fichas que tenemos aquí, que son las fichas de acciones que irán ahí colocadas. Este bloqueador de acciones para cuando empieza la partida, que nos servirá para tapar estas acciones que hay ahí. En el momento que el rondel vuelva ahí, las liberará. Tenemos dados, que tenemos aquí la reserva de dados. Tenemos las cartas de pedido iniciales y cartas de pedido de final de partida, y luego tenemos ayudantes iniciales y ayudantes de final de partida. Se distinguen los pedidos de principio tienen un arándano, los de final de partida tienen 2 arándanos y los ayudantes de principio de partida tienen una bellota y los de final de partida tienen dos bellotas. Luego tenemos también por aquí estos que son con una avellana, que son los objetivos públicos, y estos que tenemos aquí, que son los que tienen también una avellana, pero con hojas, 8 cartas de pedido de avellana, que se llama. Tenemos el tablero de ingresos y a la vez marcador de rondas. Cada jugador va a tener un tablero individual. Luego cada jugador va a tener 3 hojas de disco de sierra, una linterna, 3 fichas de ensamblado de distintos tipos, y luego va a tener también una loseta de pegado. Va a tener un árbol verde, es el que viene en el tablero, y tendrá un árbol amarillo y un árbol marrón que se podrá poner como mejora en su tablero. Y tendrá distintos cubitos que, después de que todos estén colocados en sus pertinentes lugares, te tienen que sobrar aquí simplemente 4. Cada jugador va a empezar la partida con 12 arándanos y una carta de ardilla, que sería la carta que indica que es esa persona el jugador inicial. Luego, en esta bandeja que encontráis tenemos herramientas de distintos tipos. Hay sierras, serruchos, llaves inglesas, martillos. Hay herramientas de distintos tipos. Tenemos faroles
tenemos discos de sierra, pegamento y recortes de madera, que son cubitos marrones. Tenemos unas fichas de reutilización de habilidad y tenemos fichas de arándano que tienen distintos valores. Las tenemos con valor 1, con valor 3 y con valor 5. Y aquí tenemos también la reserva de dados. Esos son a modo genérico un poco todos los componentes que tienen el juego. A modo de visión general del juego, los jugadores se van a ir turnando durante una serie de rondas que son 14, cada ronda es el turno de uno de los jugadores y elegirán una de las acciones del rondel. A medida que esa acción va quedando más atrás, su valor será más alto y podrán manipular los dados, podrán cortarlos, podrán pegarlos, podrán cultivarlos incluso y que vayan creciendo, e irán haciendo combinaciones de distintos componentes de dados para poder completar los pedidos. El objetivo del juego es completar pedidos. Vamos a hacer la preparación de la partida, aunque yo tengo desplegado aquí ya a modo general un poco todos los componentes, vamos a hacer la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero de rueda de acciones en el centro de la mesa. Colocaremos las 7 losetas de acciones, las barajamos y las colocamos al azar, da exactamente igual el orden en el que las vayamos colocando, simplemente barajamos y las colocamos en los espacios al azar. Y como os dije, este arco que tenemos lo vamos a colocar en principio bloqueando las bonificaciones de estas losetas durante la primera vuelta al rondel de acciones. Las colocamos ahí, las 7 losetas, luego os explicaré las acciones. Colocamos la sierra circular de madera, luego os lo voy a explicar. Colocamos la sierra circular de madera en el final del siguiente sector que esté totalmente vacío. Si esto se mueve aquí, esto iría directamente al siguiente sector que esté vacío. Entonces, en el final del siguiente sector que esté vacío, que en este caso sería pues aquí, en la mitad. Como es un círculo, esto va en el primer cuadrante del círculo, en el primer cuarto, y nos quedaría aquí en el siguiente cuadrante colocada la sierra. Cogemos, nos lo indica aquí, 2 dados amarillos, 2 dados verdes y 2 dados marrones. Los lanzamos y los colocamos, o sea, los valores van a ser aleatorios. Los colocamos en los espacios tal como se nos indica en el dibujito que tiene. Y eso será pues el mercado de dados que tenemos disponible para poder comprar madera, porque los dados representan a la madera. Luego tenemos el tablero de ingresos, colocamos el tablero de ingresos junto a la rueda de acciones y colocaremos un disco de color negro en el número 1 para indicar que estamos jugando la ronda número 1 y un cubito por cada jugador que esté jugando en el contador de ingresos de avellana, otro en el contador de ingreso de arándanos y otro en el final, que es el contador de prestigio. Cada jugador pues tiene que poner aquí su cubito. Yo solo he puesto los de un jugador, si fuera 2 pues habría 2 colores distintos. Los cubitos empiezan en el espacio que se muestra, en la parte más a la izquierda. Y colocaremos aquí en estos 2 espacios que vienen en claro, tenemos 3 losetas, son unos beneficios extra, las barajamos, las sacamos al azar y las ponemos en esos espacios, siempre eligiendo. En la parte superior esta por ejemplo es la cara de 2 y 4 y esa sería para 3 jugadores, pues elegimos la cara que nos indica, esta sería para 2 y 6 y esa sería para 3, pues eligiendo la cara que corresponda al número de jugadores de esa partida, los colocamos en esos espacios. El primer jugador que llegue ahí se llevará el beneficio más alto y el segundo jugador se llevará otro beneficio. Entonces pasar antes por esas determinadas losetas pues nos va a otorgar un mayor beneficio. Fijaros siempre lo que os digo, que correspondan al número de jugadores, el lado por el que coloquéis. Luego colocaremos el tablero de puntuación junto a la rueda de acciones. Yo lo pongo así, pero en el manual es cierto que lo enfocan de esta manera. A mí me parece mucho más cómodo así a la hora de ver las cartas que ponerlo de la otra forma. Cada jugador va a colocar
su círculo del color al que pertenezca en el número 0, que será pues donde se vaya a puntuar. Como os he dicho, estos son pedidos iniciales y estos son pedidos de final de partida que utilizaremos más tarde. Y ahora vamos a colocar o a sacar 4 pedidos iniciales que quedarán aquí colocados. Cuando un pedido sale, los pedidos se mueven hacia allí y se coloca uno nuevo al final, bien indicado en el tablero. Y aquí tenemos los ayudantes iniciales y los ayudantes de final de partida, exactamente igual. Vamos a colocar 4 ayudantes de principio, en este caso, y los vamos a poner tal que aquí. Y nos quedarán aquí. Y luego de los objetivos públicos, que son los de la avellana, sacaremos un objetivo más que el número de jugadores. En este caso, como estamos jugando una partida pues a 2 jugadores, sacaríamos 3 objetivos públicos. El resto de objetivos no los vamos a utilizar durante la partida, pueden volver perfectamente a la caja, ya que no se van a usar en esta partida. Y así tendríamos preparado toda la zona de juego. Tendríamos luego la reserva, como os dije, con todas estas fichas que hemos dicho que teníamos en la reserva, y ahora iríamos a la preparación del jugador. Cogeremos el tablero que corresponda a nuestro color, esta es la casilla, y lo colocamos pues en una zona de juego. Yo aquí no tengo mucho espacio, pero recordar que tenéis que dejar espacio por aquí porque se irán colocando en esta zona los contratos, y aunque de principio empezamos con uno, podemos tener en una zona más de la necesidad de tener más de un contrato, por ejemplo, y aquí no tendría espacio, puedo necesitar colocar 2 y no tendría espacio. Entonces tener un poquito de hueco en esa zona os irá bien. Colocaremos un cubo en el espacio inicial del marcador de mercado de nuestro tablero, aquí lo pondremos ahí en el primer cubo. Tras colocar, como os dije antes, más los 3 cubos en los distintos tracks de puntuación de aquí, de número de avellanas, de arándanos y de prestigio, nos tienen que sobrar 4 cubitos. Y luego cogeremos 3 dados, uno marrón, uno amarillo y uno verde. En el marrón le ponemos un 1, en el amarillo ponemos un 2 y en el verde un 3. Y lo colocamos en el espacio disponible para almacenar madera. Tenemos 6 espacios, durante nuestro turno podemos tener más de 6 dados, pero al final del turno eso será el máximo de madera que podemos almacenar. Cogeremos 12 arándanos, que será el dinero con el que nosotros empezaremos. Tendremos también una linterna, para empezar con una linterna. Tendremos las 3 fichas de ensamblado, pues la de punto 1 empieza construida, la colocamos en el tablero, y tenemos 3 sierras. La primera también empieza construida, con lo cual la ponemos también en el tablero. Tenemos que coger 3 cartas de ayudante, las miramos, elegimos con cuál nos quedamos y tendremos que pagar de manera automática su coste. Las cartas de ayudante hay de 3 tipos diferentes. Hay cartas de ayudante que nos conceden una habilidad de manera infinita, siempre que se produzca esa acción nos van a conceder esa habilidad. Hay cartas de uso inmediato. Esta, por ejemplo, nos da un dado de color 5 en color marrón, y estas son cartas que podremos usar una vez por turno agotándolas, y nos conceden pues una determinada acción. En este caso pues puedes hacerlo de 1 a 5 veces. Entregar un pegamento te da 2 arándanos, entregar una cajita te da 2 arándanos y entregar una sierra también te da 2 arándanos. Un disquito de estos de sierra. Lo puedes hacer de 1 a 5 veces, y una vez que la hayas hecho en tu turno quedaría agotada. Bueno, pues hay esas 3 tipos de acciones. Bueno, pues entre las 3 cartas que nos han tocado de ayudantes tendremos que seleccionar una y la ponemos en nuestro tablero, pero a la vez que la ponemos no es que sea gratuita, la tendremos que pagar. Entregamos una de 10, nos tiene un coste de 3, la pagamos y los ayudantes que han sobrado los devolvemos al final del mazo.
En las cartas de ayudante tenemos en la parte superior izquierda el coste en arándanos, en la parte superior derecha el beneficio que nos otorga, en este caso una ficha de pegamento, cuando hacemos la acción de activar este ayudante, de que produzca. Y en este caso, este ayudante tiene una habilidad infinita que te permite, pues, al colocar una ficha en un contrato, te da un arándano. Luego cogeremos 5 cartas de pedido inicial, 2, 4 y 5 cartas de pedido inicial. También las echaremos un ojo y veremos con qué cartas nos quedamos. De estas 5 cartas de pedido inicial nos vamos a quedar con 2. Este número que viene en la parte superior izquierda nos indica en qué posición lo vamos a colocar, y cuando la hayamos producido, pues dependiendo de dónde esté, es lo que nos va a permitir obtener. Esto que está en la izquierda es lo que nos va a dar también cuando la produzcamos, y este de abajo, de la parte de abajo, sería el coste de lo que vamos a tener que pagar para construir esta carta. En este caso sería un 6 de color amarillo y un 2 verde y otro 2 verde. Entonces tenemos, como os he dicho, 5 cartas. Algunas tienen coste, pues por ejemplo estas son 5 verde y 2 cajas, 2 recortes de madera, en 4 amarillo, un 1 amarillo y un pegamento. Pues veremos lo que nos interesa, y en función de lo que nos interese, pues nos quedamos 2, y las otras 3 pues las devolvemos a la parte inferior del mazo. Y luego también recibiremos 2 cartas de pedido de avellana. Estas cartas de pedido de avellana tienen una particularidad, que es que cuando las construyamos nos van a otorgar la posibilidad de colocarnos en uno de los objetivos públicos para poderlos puntuar al final de la partida. Solo vamos a poder colocarnos en los objetivos públicos si construimos estas cartas. En algún momento de la partida tienen que salir, porque empezamos con 4 cartas, y de estas 4 cartas vamos a elegir una, que será la primera que construyamos, y la colocamos. En este caso tiene un arándano, la colocamos junto un arándano, y tiene un coste pues de 1 marrón, 4 marrón más 4 marrón. Ese sería el coste de producir esta carta. El desarrollo de la partida. El desarrollo de la partida son 3 fases, como si dijéramos. La primera, si tuviéramos árboles plantados, que en este caso no lo hay, estos árboles crecen. Al principio del primer turno, como os he dicho, nunca va a haber árboles plantados. Para plantar pueden ser dados con valor de 1 o 2, los dados se pueden cortar, ahora luego lo veremos, y siempre se les aumenta en 2 el valor al principio de nuestro turno. Luego tendremos que elegir una acción de las de la rueda de acciones y la realizaremos, pero también tenemos la opción de comprar una acción extra pagando, por ejemplo, 2 faroles, o tenemos la opción de por un farol mover una acción pero realizar otra, o mover una acción y no realizar nada, sino que cobrar 3 arándanos. Y luego también podemos hacer, pues eso, acciones gratuitas de nuestro tablero. Todas estas acciones pueden realizarse en cualquier orden, no hay un determinado orden en el que tengamos que hacerlas. Y finalmente podremos ir a nuestra zona de mercado e ir comprando puntos. Solamente podemos comprar puntos una vez por ronda, con lo cual si pasan muchas rondas sin que compremos no podremos llegar al final, y si llegamos al final no queda ahí. Si yo vuelvo a comprar, volveré a ganar 11 puntos cada vez que compre puntos. Vamos a hacer una visión general de todas las acciones, de en qué consisten. En la primera de ellas vamos a poder comprar madera. Si yo quiero comprar madera, cogeré esta acción, esto siempre es igual, y la voy a colocar en el primer espacio disponible del siguiente segmento. En el momento que haya una acción, esto ya pasaría hacia ahí.
Comprar madera, bueno, pues puedo hacerlo hasta 2 veces y tengo que pagar pues el costo. Si yo quiero comprar, en principio ahora pues me interesaría comprar dados, por ejemplo, marrones. Pues si yo quiero comprar un dado marrón, este por ejemplo tiene un coste de 3 más 2, entonces tengo que pagar 5. Devuelvo mi arándano a la reserva y compro este dado que lo coloco en mi reserva de madera. Si yo quiero comprar este otro dado marrón, tengo que reponer luego ese dado, se lanza, se vuelve a poner, y si yo quiero comprar este otro, tengo que pagar 2, y como también es marrón, pues tiene otro sobrecoste de otros 2, que serían 4, pues devuelvo 4 arándanos a la reserva. Y luego podría hacer, si quiero, pues acciones gratuitas de mi tablero, o pues si ya no voy a hacer más acciones gratuitas, si yo quiero por 2 arándanos puedo comprar un punto. Devuelvo los 10 arándanos, me cojo el cambio, me cojo 5 y 4 y puedo decidir pues comprarme un punto. Ese punto me lo sumo de manera automática. Podemos cambiar dados, no voy a ir moviendo todas las acciones, podemos cambiar los dados, que sería la acción número 2. ¿Cómo se hace el cambio de dados? Bueno, pues yo puedo decidir vender este 3 verde. Nos lo van a pagar al doble, en este caso serían 6. Si yo, por ejemplo, vendo el amarillo, aquí está el importe. Si yo vendo el amarillo, como es un 2, serían 4, más 1 serían 5. Y eso me va a permitir comprar un dado de valor 6 de otro color distinto. La tercera acción que yo tengo aquí colocada sería comprar materiales. Puedo comprar o bien sierras, o bien pegamento, o bien recortes. El coste o el importe del cambio está ahí. Por 2 arándanos puedo comprar 2 sierras, por 1 arándano puedo comprar 2 pegamentos, o por 3 arándanos puedo comprar 3 pegamentos. Por 1 arándano puedo comprar 2 cajas y por 3 arándanos puedo comprar 3 cajas. Puedo comprar hasta 2 materiales, pero 2 materiales distintos. Es decir, yo puedo pagar 3 arándanos para comprar 3 pegamentos y pagar 1 arándano para comprar 2 cajas. O pagar 3 arándanos y comprar 3 pegamentos y pagar 3 arándanos y comprar 3 cajas. Pero no puedo pagar 1 arándano para comprar 2 pegamentos y 3 arándanos para comprar 3 pegamentos también. En esta posición tenemos la siguiente, que es elegir pedidos. Estos pedidos, que yo he colocado uno aquí de manera inicial, en determinadas fases de cuando vayan pasando las rondas, al final de la ronda 4, de la 8, de la 11, pues iré bajando los 3 pedidos que me quedan restantes, pero antes no voy a poder bajar esos pedidos de mi mano. Lo que sí voy a poder hacer es comprar pedidos. Yo cojo esta loseta y de manera gratuita puedo coger uno de los pedidos que hay aquí, el que yo quiera. Yo, por ejemplo, puedo coger este pedido y lo coloco de forma automática en mi tablero. Se repone el pedido, esto gira hacia acá y se repone el pedido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si quiero puedo coger 2. El segundo pedido que yo fuera a coger sí que tendría que pagar 3 arándanos para coger un segundo pedido. Entonces es la manera de poder tener más pedidos en mi zona de completar pedidos. Luego también podemos adquirir ayudantes. Cogeré un ayudante, lo pagaré el coste y lo colocaré en mi tablero de manera automática. Los ayudantes no tenemos que seguir un orden en la colocación, lo único que tenemos que seguir es que siempre se tienen que ir colocando de manera adyacente a otro ayudante que ya esté colocado. Al colocarlos en el tablero, dependiendo de la casilla que vayamos tapando, te van a otorgar una serie de puntos o bien de avellana o puntos de arándano. Cuando en una habilidad nos pone una avellana, los puntos que nos otorga son puntos inmediatos. Cuando en una carta nos pone, aquí lo veis por ejemplo, aquí te pone 2 y 10 y no tiene nada debajo, lo que vamos a cobrar o lo que vamos a obtener son 2 puntos y 10 arándanos. Si en lo que hacemos hay una mano por debajo, lo que nos da son puntos de aquí, de este tablero o de este track.
Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí cada vez que coloquemos una carta te va a dar o bien un punto de arándano o un punto de avellana. Y en estas dos, al taparlas y pagar el coste del trabajador para colocarlo, de manera inmediata, esta te va a dar la activación de 4 trabajadores y esta te va a dar la activación de 6 trabajadores. Entonces sí que es cierto que hay que colocarlas con un poco de estrategia, porque si tú colocas aquí, aquí y aquí, cuando colocas aquí como máximo vas a activar 3 trabajadores y cuando colocas aquí como máximo vas a activar 4 trabajadores, con lo cual estarías perdiendo la posibilidad de activar 2 trabajadores. Igual cuando vamos cogiendo trabajadores, todos se desplazan hacia allí y reponemos por la parte izquierda. Tenemos también esta otra loseta que es la opción de producir o plantar un árbol. Podemos elegir entre producir 2 trabajadores que tengamos, en donde tienen el engranaje, este por ejemplo pues nos va a producir una de pegamento. Bueno, pues podemos elegir 2 trabajadores que nos produzcan, o bien podemos producir un trabajador y podremos plantar un árbol en una de nuestras macetas. Plantar un árbol es coger uno de los dados, ahora mismo yo solo puedo plantar el verde porque es el único que tengo disponible y lo puedo plantar, pero solo puedo plantar un 1 o un 2. Cuando voy a plantar esto me permite dividir el dado, entonces puedo coger y convertirlo en un 2 y dejarme un 1 aquí arriba y ya tendría plantado mi primer árbol. Cuando vaya a empezar el siguiente turno, este árbol lo primero que va a hacer es crecer y crece en 2 puntos y se me va a convertir en un 4. Y por último, lo que podemos hacer con esta tabla será mejorar nuestro taller, que son las distintas mejoras que vamos a tener en este tablero. Podremos mejorar pues bien la zona de sierras, podremos mejorar también esta zona de unión en la que podemos entregar cajitas o recortes de estos para aumentar los dados, o la zona de pegado para poder pegar distintos dados. Luego vemos exactamente cómo mejoramos el taller. Esas serían las acciones que tenemos en el rondel. Como veis, en el primer momento solo se hacen las acciones porque esto estaba aquí y no otorga ninguna bonificación. Si en otro turno posterior otra persona, esto ya está así, coge una de aquí, aparte de esta acción que él haya elegido, le otorgará 2 avellanas. Y si la partida estuviera en un punto mucho más avanzado, o esto ya estuviera, pues ha elegido esta, se ha elegido esta, y esta ya se ha movido para aquí, por ejemplo, con lo cual esto está ahí, pues si tú vas a coger, sin necesidad de que esto esté desbloqueado, si tú vas a coger esta acción, por ejemplo, pues te va a dar un arándano y una sierra, y si tú coges una de las de aquí, pues te daría, en este caso, solamente pues te daría el trabajador, por ejemplo, si coges esa, 2 avellanas y un dado de color marrón o verde de valor 2. Si esto a mayores está desbloqueado, pues te puede dar todavía más cosas. Entonces, aquellas acciones que no son elegidas y que quedan hacia atrás son las que van teniendo mayores beneficios o que otorgan más beneficios. Si llega otro jugador y coge esta acción, queda colocada ahí, pero como todavía hay acciones en esta parte de la rueda, esta quedaría bloqueada. Hasta que no se quiten todas de aquí no se podría hacer, a no ser que utilice la habilidad de mover, por ejemplo, esta acción aquí y pagar un farol para poder hacer la habilidad de cualquiera de las otras losetas. Bueno, esas serían las acciones del rondel. Luego tenemos acciones gratuitas. ¿Cuáles son las acciones gratuitas? Pues podemos usar la habilidad de un trabajador, en caso de tener un trabajador, por ejemplo, si tengo como habíamos visto antes, si yo tengo este trabajador en mi tablero, puedo usar la habilidad de este trabajador de manera gratuita, dependiendo de la que sea, pues una vez por turno. También puedo serrar madera. Yo puedo dar la vuelta a esta sierra y puedo serrar madera. Imaginaros que aquí tengo un 6 y quiero dividirlo.
Bueno, pues puedo partirlo y lo puedo cerrar y lo puedo convertir, por ejemplo, en un 4 y en un 2. Y si a mayores yo tuviera discos de sierra, puedo realizar con la misma acción otro serraje. Este 2 me lo puedo convertir en un 1 y en otro 1. Entrego el disco y ahora tendría 3 dados. En este caso me sobrarían dados, pero imaginar que voy a poner a crecer o que voy a cumplir con alguna carta de objetivo o distintas cosas, pues me podría haber interesado hacer esto. Puedo unir recortes. Yo aquí tengo, por ejemplo, pues un 3 y tengo en mi zona de recursos, imaginar que esta es la zona mía de recursos, pues ahí tengo pues un par de pegamentos, tengo un par de recortes y tengo algún disco de sierra y puedo unir recortes. Como solo tengo esta activada, me permite unir un recorte y aumentar en 1. Bueno, pues entrego este recorte y este 3 lo puedo convertir en un 4. También puedo pegar madera. En este caso todavía no podría porque no tengo esa mejora hecha en el taller, que sería esta loseta, pero una vez hecha la puedo realizar. Puedo entregar 2 dados que sean iguales y unirlos con un pegamento, o unir 2 dados que sean iguales también con un pegamento, o sea, que sean distintos, y si son distintos me entregan además 4 puntos de los que no tienen mano debajo, o sea, de avellana, con lo cual los tengo que sumar de manera inmediata a mi tablero de puntuación, en modo mi disco. Pero bueno, también sería una acción inmediata. Todas estas acciones que son gratuitas y se pueden hacer de forma gratuita, cuando las utilizo las tengo que dar la vuelta. Luego veréis la manera en la que se vuelven a reactivar. También podremos plantar un árbol, para poner el dado y plantar un árbol, que lo podemos hacer siempre que queramos, o si tenemos un dado en un árbol podemos subirlo hacia arriba. Lo tendremos que subir obligatoriamente cuando tenga un 6, pero si no tiene un 6 también lo podemos hacer. Y luego tenemos la opción, como os dije antes, de comprar una acción extra durante tu turno. Tendríamos que pagar 3 linternas y elegiremos la acción mostrada de las 7 losetas de acción, y la podemos realizar. Esto lo que no hace es mover la loseta ni nada más. No activa ni bonificaciones. Lo único que nos hace es activar el poder hacer una de las acciones de las 7 acciones que había disponible de pago, y luego finalmente podremos completar también uno de los pedidos, ¿vale? Pues yo tengo aquí un 4, tengo otro 4 y tengo un 1, puedo entregar estos 3 trozos de madera y completar este pedido. En caso de completar este pedido, pues ahora podría elegir o bien colocarme en uno de los pedidos, en uno de los objetivos públicos, o puedo decidir cobrar 5 arándanos y 5 avellanas. Bueno, pues yo decido que digo, bueno, me voy a colocar ahí, pues ya está. Este pedido está completado, lo llevo y lo dejo en una zona de una reserva, porque al final de la partida me va a puntuar y se quedaría ahí. Esas son las acciones que tendremos gratuitas: usar las habilidades de los trabajadores, herrar madera, unir recortes de madera, pegar la madera, plantar el árbol o completar un pedido. De nuestro tablero individual nos queda de ver también las mejoras, que era con esta loseta lo que vamos a poder hacer es mejorar nuestro taller. ¿Qué mejoras vamos a tener? Bueno, pues realmente tenemos aquí las cosas en las que vamos a poder mejorar nuestro taller. Las mejoras siempre se van a hacer o de izquierda a derecha o de arriba a abajo, con las cosas que tenemos ya que empezamos con ellas, con lo que tenemos que empezamos. Entonces, estas mejoras lo que nos van a hacer pues es que por un coste nos van a dar un determinado beneficio inmediato y luego nos van a poder permitir tener más acciones gratuitas.
Por ejemplo, por un coste de 4 arándanos vamos a poder poner la maceta amarilla. No voy a poder poner la maceta marrón hasta que no tenga puesta la maceta amarilla. De manera inmediata nos da un punto de avellana y nos otorga un dado de puntuación 1 de color amarillo que colocamos en la maceta. Por un coste de 5 arándanos voy a poder poner la marrón si tengo mejorada la maceta ya amarilla. Me va a dar un dado marrón y también me va a dar una avellana, un punto de avellana de los que tienen la manita por debajo, de estos, y me va a dar también un dado con un 1 en marrón. Voy a poder colocar también la siguiente loseta de sierra. Esta va a tener un coste de 3 arándanos, me da un punto de avellana y luego me concede una habilidad infinita, que quiere decir que cada vez que compre un dado de número 6 de cualquier color, para mí va a tener un coste de 2 arándanos menos. Entonces, en lugar de costarme, bueno, pues si es un dado verde que costaría 6 porque no tiene ningún sobrecoste, pues me va a costar 4. Y en la segunda mejora que haga de la sierra, también me concede una avellana y a mayores, pues eso, por un coste de 4 arándanos me va a otorgar 2 puntos de prestigio. Los puntos de prestigio son muy importantes, me los otorga de manera inmediata. Cuando pasemos por delante de estas bonificaciones, nos concederá de manera inmediata también esas bonificaciones. Cuando pasamos por encima de esta, nos va a conceder una herramienta a nuestra elección. Estas herramientas se van a colocar en esta pirámide siguiendo pues una estructura y un orden. Ahora lo explicamos. Y aquí nos va a conceder pues 3 puntos. Si pasamos por encima de ahí, pues nos va a conceder 3 puntos inmediatos. Y finalmente pues también podríamos mejorar la loseta de pegado, que tiene un coste de 4 avellanas, nos da un punto de arándano y un punto de avellana y nos va a permitir hacer esos pegados que os explicaba antes. Y las losetas de ensamblado, que ocurre igual que con la sierra. No vamos a poder mejorar la de abajo si no hemos mejorado la de arriba. Esta nos cuesta 2 mejorarla, nos da un punto o un punto de estos, lo que prefiramos, y cuando hagamos con un recorte un ensamblaje que lo unamos, podemos elegir si subimos el valor del dado en 1 o en 2. Y si tenemos mejorada la tercera, que tiene un coste de 3 arándanos, podemos elegir si subimos un coste de 1, de 2, de 3 o de 4. Que no solamente es que te permita mayor incremento, sino es que son 3 acciones gratuitas más que tú tienes acceso. Porque, como ya os dije, estas acciones, si las vas utilizando, se van a ir volteando y se van a poner boca abajo. Y hasta que no lleguemos a las rondas, al final de la ronda 4, 8, 11 o 14, que se reactivan y se dan la vuelta a esas losetas, no vamos a poder realizarlas, al no ser que tengamos alguna ficha de estas, que a veces no las conceden los ayudantes, que son de reactivación de una acción gratuita. Son habilidades que podemos realizar pues, para reactivar o girar una ficha de nuevo uso para poderla volver a usar. Luego, como os dije ya antes, hay que tener en cuenta que cuando empieza el turno esto se va subiendo. Cuando un dado llega a 6, automáticamente tiene que pasar arriba, no hay forma de quedarlo. Pero si no ha llegado a 6 y está en 4 y nos interesa subirlo, podemos subirlo sin ningún tipo de problemas. Estos contratos, como os he dicho, siempre los vamos a colocar en el valor que tengan. Cuando llegamos a las rondas 4, 8, 11 y 14 irán bajando. Si los contratos llegan aquí, tienen una penalización de 1 punto, y si llegan aquí perdemos 2 puntos de prestigio, con lo cual hay que tener muy en cuenta el ir comprando contratos que podamos cumplir y en cumplir siempre los contratos que tenemos nosotros disponibles. Nos queda esta parte del ático de las herramientas, que como os decía, esta es una de las formas, y luego también hay ayudantes que según los vayamos construyendo pues nos van a ir entregando
determinadas herramientas y nos van a permitir ampliar el ático. Siempre que las herramientas que coloquemos adyacentes no sean la misma herramienta, nos van a ir dando la bonificación que se encuentra entre media de las dos. Si yo coloco estas dos, me va a dar pues 2 puntos de arándanos. Si luego coloco, por ejemplo, esta aquí, me va a permitir activar pues uno de los trabajadores y obtener pues su producción. Yo ahora pues cojo otra herramienta y es distinta y puedo elegir si bien colocarla aquí, que obtengo 2 beneficios, si bien colocarla aquí, que también obtengo 2, o colocarla aquí. ¿Dónde no puedo colocarla? Pues nunca la puedo colocar ahí arriba. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna base. Las zonas donde la vayamos colocando siempre tienen que estar o bien la base hecha, aquí puedes elegir colocar donde quieras en la base, o tener ya las 2 piezas debajo para podérsela colocar encima. Entonces, bueno, esas son las herramientas que iremos colocando en el turno. Y al final del turno de hacer todas esas acciones, como os dije antes ya, podremos, bien de hacer las acciones del rondel o las gratuitas, podremos pagar. Pues al principio 2 arándanos para 1, pero como veis va aumentando bastante lo que podemos pagar. Hago yo mi turno, hace el otro turno y se avanza una ronda, no pasa nada. Vuelvo a hacer mi turno, el otro jugador hace su turno, avanzamos otra ronda. Llega la ronda 4, yo hago mi turno, el otro jugador hace su turno y cuando se acaba la ronda 4, en la ronda 4, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que pasa al final de una de esas rondas? Pues que cada jugador, cuando ya haya terminado, va a hacer una fase de ingresos. Los jugadores tienen que mover su pedido hacia abajo a la siguiente fila, como os estaba diciendo. Si llega aquí tienes que restarte 2 puntos y si te sales de ahí pierdes el pedido y pierdes 2 puntos de reputación. Debes de colocar un nuevo pedido de tu mano, pues de los 4 que habíamos otorgado, como estamos en el 4 nos quedarán 3, tenemos que colocar un nuevo pedido de nuestra mano en la zona de los pedidos. Ganaremos tantos arándanos como la cantidad que esté señalada por el cubo en el marcador de ingreso de arándanos. Bueno, pues como estaba en 3, aquí ganaría yo 3 arándanos y luego ganaremos tantos puntos como nos indique el marcador de ingreso de puntos de avellana, pues ganaría 6 puntos. Entonces ganaremos tantos puntos del marcador de avellanas como los puntos de arándanos. No pasa nada si en algún momento llegamos a 10, simplemente lo dejamos en 10 y colocaremos otro cubito ahí al principio. En el caso de los arándanos exactamente igual. Y en el caso de las avellanas, si llegáramos al final del todo, cada vez que tengamos que subir un punto de prestigio y no lo podamos hacer, aumentaremos en 2 nuestra puntuación de las avellanas. Activaremos de nuevo todas nuestras losetas de ensamblado, de pegado y de serrado para poder volverlas a utilizar. Entonces, cuando llegamos al final de la fase de ingresos, volvemos a activar todas las losetas que tengamos boca abajo. Sacamos del tablero en la ronda 4 y en la ronda 11, en una partida a 2 jugadores, sacaremos del tablero las 2 cartas que están más a la derecha, giramos, o sea, movemos las cartas en esa dirección y pondremos 2 nuevas cartas. Aquí exactamente igual, desplazamos a la derecha y pondremos 2 nuevas cartas. Eso lo haremos en la ronda 4 y en una partida a 2 jugadores en la ronda 11. En una partida de otro tipo de jugadores se da la vuelta al tablero y es en otras rondas. Pero bueno, una partida de 2 se haría en esas 2 rondas. En la ronda 8 sacamos todos los ayudantes y todos los pedidos y metemos los pedidos de final de partida y metemos los ayudantes de final de partida. Y cuando sea la ronda 11 sacaremos 2 ayudantes y 2 pedidos y repondremos con los de final de partida, evidentemente. Colocaremos nuevos ayudantes y nuevos pedidos en los espacios que estén vacíos siempre. Y después de esta fase de ingresos ya pasamos a la siguiente ronda y empezará la ronda número 5.
Al final de las 14 rondas, haciendo lo que corresponda en cada una de las rondas, se habrá acabado la partida y pasaremos a la puntuación final. Tendremos que recibir los puntos de los contratos públicos en los que nos hayamos situado en caso de haberlos cumplido. Y también recibiremos puntos de los valores sobrantes de nuestros dados. Sumaremos los valores sobrantes de los dados, por ejemplo, pues, si aquí tengo un 6 más un 2 más un 1 más tal, sumaremos todos los valores. Los valores de los arándanos también que tenemos sobrantes, más pues una, aquí en este caso serían 4, porque tengo 2 pegamentos, un recorte y una sierra, más 4. Eso todo lo sumamos y por cada 10 puntos que sumáramos tendríamos un punto a mayores. Por cada pedido pendiente que nos quede sin cumplir, aunque no haya llegado aquí abajo, tenemos que restar 2 puntos de prestigio. Y luego cogeríamos todos los contratos que hemos cumplido y miraríamos en dónde está nuestro cubito. Dependiendo de dónde está, ese será el valor que nos dé cada contrato de los que hemos cumplido. Si yo, por ejemplo, he cumplido 3 pedidos y tengo el marcador de prestigio aquí, cada pedido de estos me va a otorgar 3 puntos, tendría 9. Si en cambio estoy aquí o aquí y he cumplido los mismos 3 pedidos, cada uno de los pedidos que yo tengo en mi mano me va a dar 5 puntos, con lo cual tendría 15 puntos de los pedidos, más los puntos que yo hubiera conseguido en esta zona. Aquí igual, si llego aquí, puedo colocar aquí un cubito para indicar que estoy en 50 y el disco vuelve a empezar. Si vuelvo a llegar al final, lo coloco otro cubito o lo subo para el 100 y vuelvo a empezar, y si vuelvo a dar la vuelta lo coloco en 150. Y eso sumaría la puntuación final que hemos conseguido hacer, la suma de todos esos conceptos. Y esto es Warcraft. Vamos ahora a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os parece a vosotros este Warcraft? ¿Lo tenéis? ¿No lo tenéis? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo conocíais ya? Decirme algo de vuestra opinión personal, de qué os sugiere, si lo tenéis en vuestra lista de deseos. Fue sin ninguna duda uno de los grandes triunfadores del último ESE. Y yo tengo que decir, a nivel estético, a mí me parece que está correcto, sin ser nada del otro mundo, me parece que está bastante correcto. De primeras, parece que asusta un poquillo. Y no es que el manual esté mal, el manual está bastante bien realizado, pero tiene muchas cosas. Entonces, de primeras asusta un poquillo. A medida que lo vas jugando y vas pasando turnos y un par de partidas, empiezas a encontrar la fluidez al juego y realmente yo creo que no es un juego tan complejo, por lo menos en cuanto a entendimiento. Otra cosa es la gestión del juego, qué acciones haces primero, hacia dónde vas primero mejoras el taller, primero empiezas a hacer empiezas a cumplir contratos, por dónde tiras, vas a mejorar los árboles, plantar los árboles, esto primero, ahora corto. La mecánica esa de cortar y de pegar los dados me parece muy buena. O sea, tiene muchas cosas que gestionar. No creo que sea realmente complicado de jugar, sí de conseguir optimizarlo. Creo que es un juego muy bueno. Para nosotros, aunque es del año pasado, entra en este 2023, igual que otra serie de juegos que llegaron a final de año, muchísimas novedades de bastante peso, y las hemos dejado para el 2023 porque ni siquiera íbamos a poder juzgarlas suficientemente bien, como que no nos iba a haber dado tiempo a echarles partidas. Y bueno, puede ser para nosotros uno de los grandes euros de este año. Veremos qué es lo que pasa. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de ayuda. Podéis suscribiros al canal, como os digo siempre, dar al like si os gusta este o otros vídeos de los que hacemos, que nos ayuda un montón, igual que cuando os suscribís. Y nada más que contaros, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!